Bueno, no sé, ahí pueden ver la filmina. ¿Pueden ver la filmina, chicos? No, profe. No. Bueno, ahí va otra vez. Ahí está. Oh, creo que ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí sí, profe. Bueno, al fin. Bueno, entonces, estamos con la distribución normal, que dijimos que era una de las más importantes, porque tenía mucha aplicación en la ciencia. Modelaba, eh, por ejemplo, fenómenos meteorológicos, también modela eh, experiencias que se presentan en la ciencia, como ser medicina, ingeniería. Sus parámetros, dijimos, eran la variable X, mu, que como estamos en distribución de probabilidad, recuerdan que la unidad 3 lo habíamos visto como la esperanza, a la media. Bueno, acá la media es la esperanza, pero en particular en la distribución normal la designamos con la letra griega mu, y es la que justo separa a la campana de Gauss de forma simétrica. La varianza la designamos con sigma cuadrado. Entonces, cuando nosotros hagamos la práctica y nos piden que modelemos la variable con qué tipo de distribución sigue, simplemente vamos a decir que X se distribuye según una normal con parámetros mu y sigma, que sería la media y la desviación estándar. Entonces, esta integral que a nosotros no nos interesa resolverla para este curso, simplemente lo que tenemos que saber que una integral, ese símbolo que es como una S alargada, es el símbolo de sumatoria y representa el área debajo de una curva. Por eso dice desde menos infinito hasta infinito. Quiere decir que suma el total del área bajo la curva. El total del área bajo la curva en una, no sé si me están, ah, ah, me están pidiendo entrar, sí, perdón. Bueno, entonces, dijimos, el total del área bajo esta curva normal, es decir, que Hola, profe. buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, José, ¿y vos? Bien, acá andamos. Hay mutear el micrófono. Bueno, entonces, como les decía, si nosotros sombreamos el área que está debajo de la curva o debajo de la campana de Gauss, representa probabilidad. Dijimos que en distribuciones continuas de probabilidad, las áreas representan valores de probabilidad. Entonces, si nosotros sombreamos todo el área que está debajo de la curva de la campana, eso representa el 100%. Es decir, que es por esta razón que esta integral es igual a 1, porque es el total de la probabilidad, que es la suma de las probabilidades, ¿no es cierto? Que se acuerdan que esa sumatoria nos daba igual a 1. Bueno,
esta fórmula simplemente representa eso, que toda el área sombreada bajo la curva representa el 100% del valor de la probabilidad. Entonces, campana, esas dos ecuaciones que ustedes ven en el eje de las Y, ¿de dónde surgen? Bueno, la primera ecuación, donde me coincide el punto entre mu y la ecuación que está en el eje de las Y, surge de esta ecuación que ven en el recuadro. ¿Qué pasa? Que en esta ecuación, si x es igual a mu, fíjense que todo ese exponente desaparece porque mu, o sea, más mu menos mu es 0. E elevado a la 0 es 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo ese término desaparece y me queda 1 sobre 2pi sigma cuadrado. Es por eso que mu, si yo proyecto el valor de mu hacia el punto más alto de la campana, me da que en el eje de las Y es igual a 1 sobre 2pi sigma cuadrado raíz cuadrada. Eso surge de reemplazar mu en el valor de x. Si ustedes hacen esa cuenta en una hoja o cuenta propia, van a ver que mu se les cancela, les da 0, entonces me queda e elevado a la 0, que es 1, por lo tanto queda ese único valor. Después, la siguiente ecuación que dice exponente menos 0,5 sobre 2 sigma pi cuadrado. ¿De dónde surge eso? Bueno, otra vez, volviendo a la fórmula de función de densidad, esa fórmula surge de reemplazar x en esta fórmula de valor de función de densidad por mu menos x y luego por mu más x. Si ustedes hacen ese reemplazo en esa ecuación, es decir, reemplazan la x por mu menos sigma, luego por mu más sigma, van a ver que les queda este valor, exponente a la menos 0,5 sobre 2pi sigma cuadrado. Esperen que me voy a fijar, no sé si me están ya pidiendo entrar. Sí. Bueno. Entonces, miren, en esta fórmula, mu menos sigma y mu más sigma son dos puntos de inflexión. Son los puntos de inflexión de la curva. Entonces, donde los puntos de inflexión coinciden en la gráfica, en el eje de las Y, surge de reemplazar que obtengo esa fórmula, exponente a la menos 0,5 sobre 2pi sigma cuadrado. Eso es simplemente para que lo interpreten. Son dos puntos de inflexión, entonces mu menos la desviación y por otro lado mu más la desviación. Habíamos visto esta familia ya de curvas. Dependiendo de dónde estaba la media, es hacia qué cuadrante se orientaba mi curva, es decir, que si mu es 0, fíjense que la gráfica coincide con el eje de las Y cuando mu es 0. En la curva roja, cuando mu es 1, está sobre el cuadrante de las X positivas. En el caso de la curva verde también está centrada la gráfica sobre el eje de las Y porque me dice que mu es 0. Y en el caso de la curva azul dice menos 1 mu. Fíjense que la media entonces está sobre el cuadrante de las X negativas. Pero en definitiva, ¿qué
¿Qué me quiere mostrar esta familia de curvas? Ya lo habíamos hablado. Cuando la curva es más elevada, digamos, alcanza mayores valores sobre el eje de las Y, como la curva verde, vieron que es más elevada y es más delgada. Quiere decir que es una curva que presenta menor dispersión. Es decir, los valores tienden a estar más cercanos al valor medio. Por eso se dice que es menos dispersa. Cuando la gráfica es más baja, es decir, que alcanza valores menores sobre el eje de la Y, es más baja y también es más ancha. Quiere decir que los valores están más dispersos y presentan una mayor dispersión. ¿Y qué quiere decir eso? Que los valores están más alejados del valor central, de la media. Nada más. Eso es todo lo que hay que interpretar de esta familia de gráficas. Acá se las presenta todas en una sola gráfica. En la filmina anterior las vimos en distintas gráficas, acá las presenta todas en una sola gráfica y podemos ver la dispersión y los distintos valores de mu en los distintos cuadrantes. Esta también es otra familia de curvas que también la habíamos visto. En este caso, en el primer cuadro, todas tienen la misma media. Fíjense que mu es igual a 0, pero tienen varianzas diferentes. ¿Quién tiene mayor varianza, que es la que tiene los brazos más abiertos? Es la curva fucsia, por ejemplo. Esto es solo para interpretar las gráficas, nada más. En el segundo cuadro, fíjense, todas tienen la misma dispersión, todas tienen la misma amplitud, son igualmente anchas, en la misma medida. Lo único que cambia es la media mu. La azul tiene mu igual a 0, la naranja tiene mu igual a -1 y la fucsia tiene un valor mu igual a 1. Nada más. Bueno, algo de estas propiedades ya habíamos visto. Cualquiera sea mu y sigma, la función de densidad de distribución normal tiene las siguientes propiedades. Tiene campana, forma de campana, como ya habíamos visto. Es simétrica con respecto al eje X igual a mu, o sea, es simétrica respecto a mu, ¿no es cierto? Hacia ambos lados es igual. La función de densidad, cuando hablamos de función de densidad, f de x minúscula, estábamos hablando de probabilidad. Entonces es estrictamente positiva, o sea, f de x es siempre mayor que 0, porque como ya habíamos visto, los valores de probabilidad siempre eran positivos. Entonces ya lo habíamos visto. Es una función exponencial. La campana de Gauss es una función exponencial. ¿Cuándo una función es exponencial? Cuando la variable, que en este caso es x, que es la que va tomando valores, distintos valores, va variando, por eso se le llama variable. Cuando la variable está en el exponente, la función es exponencial. Si vemos otra vez la fórmula rápidamente, es esta. Pueden ver ustedes que la variable x es un exponente. Esta función f de x está elevada a una potencia donde e está elevado a la -1/2 sigma cuadrado por x, y ahí aparece la variable elevado en un exponente. Por eso se dice que esta función normal y todas las que tienen la variable en el exponente son exponenciales. ¿Qué quiere decir esa asintótica al eje de las x? Bueno, simplemente lo que quiere decir es que los brazos de la campana se prolongan hacia el menos infinito y hacia el más infinito
sobre el eje de las X de forma indefinida, casi llegando a tocar al eje de las X. Eso quiere decir asintótica. Se prolonga indefinidamente casi tocando al eje de las X sin llegar a tocarla. Es decir, nunca la corta, pero en el límite, por eso dice, a esa asintótica al eje X, es decir, en el límite de la función, cuando X tiende al menos infinito o al más infinito, es igual a 0, porque casi se llega a tocarla. Bueno, esas son algunas propiedades para conocer sobre esto. ¿Me escuchan? Bueno, porque por momento no sé si están ahí, porque tampoco los puedo ver yo a ustedes. Bueno, nuevamente tiene un máximo absoluto. El máximo absoluto, ¿cuál es? El punto más alto de la campana en X igual mu. Y también se le llama moda. En la función de normal, la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Todas las variables centrales, acá en el caso de la normal, se igualan. Bueno, otra vez lo mismo. F de X es positivo. Y el área total bajo la curva vale 1 porque es el 100%, ¿no es cierto? Y como les decía, tiene dos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión de la campana de Gauss es justo cuando los brazos hacen el quiebre y cambian de curvatura. Y eso sucede en mu menos sigma y en mu más sigma. Bueno, acá les muestra mu menos sigma hacia un lado y mu más sigma hacia el otro. Esos son los puntos de inflexión. Es cóncava hacia arriba, que esto estaba bien mal. Es cóncava hacia arriba, está muy bien. ¿Vieron cómo crece? Eso significa que es cóncava hacia arriba. En menos infinito, mu menos sigma. Y en mu más sigma hacia el infinito, sí, ahora me fijo. Es cóncava hacia abajo. Ven que la curvatura es hacia abajo. Ahí va. No sé quién me está pidiendo. Ahí está. Bueno, entonces siguiendo, que se me guardé la presentación, perdón. Perdón que se me perdió la presentación. No sé si está acá abajo. Bueno. Entonces, siguiendo. Habíamos dicho que en distribuciones continuas de probabilidad, las probabilidades entonces ya estaban representadas por áreas debajo de la curva sombreadas. Entonces, se sabe que entre mu menos sigma y mu más sigma, dentro de lo que es la campana de Gauss, independientemente si es más dispersa o menos dispersa, de eso, entre mu menos sigma y mu más sigma se encuentra el 68,27%, entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma se encuentra el 95,45% y entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma el 99,73%. Esas son medidas estándares y esos porcentajes siempre están debajo de la campana de Gauss, independientemente si la campana es más dispersa o menos dispersa. El área es siempre la misma. Si la campana es más alta, voy a tener el mismo área, si bien se hace más fina la campana, pero se hace más elevada, es decir, que sigue conteniendo el mismo porcentaje de área debajo de la curva.
Por eso eso es algo estándar para todas las campanas de Gauss, independientemente. Bueno, aquí surgen los mismos valores, 1,63. Solamente que están pintados. A ver, quiero ver una cosa. Bueno, fíjense que la parte rosa y la parte celeste más clara simplemente las ha sacado por diferencia, haciendo una resta, nada más. Es decir, ha hecho si al 95,45% le resto el 68,27, me da estas dos diferencias. Me da una diferencia. Si esa diferencia la divido en 2, me da 0,136 del color rosa que está del lado de la campana y 0,136 del color rosa que está del otro lado de la campana. Simplemente ha hecho unos procedimientos matemáticos. Ha sacado la diferencia y luego ha dividido por 2 y lo ha mostrado con otros colores y esos colores, pero es la misma interpretación que la campana anterior. Bueno, como les había comentado, lo más importante o con lo que nosotros vamos a trabajar y con lo que se trabaja frecuentemente es con la distribución normal pero estandarizada. Como les decía, como una variable aleatoria X que se distribuye según una normal, tiene parámetros muy sigma. Mu y sigma al cuadrado pueden existir infinitos pares de valores. Y para poder trabajar con esos infinitos pares de mu y sigma, se hace prácticamente imposible. ¿Por qué se hace prácticamente imposible? Porque los valores de mu y sigma solamente los puedo hallar en tablas, es decir, en hojas de papel. Esas tablas las podemos encontrar al final de muchos libros de estadística. Las tablas que ustedes encuentren en los libros de estadística son solo algunas tablas para los valores más frecuentes, pero en realidad existen y tendrían que existir infinitas tablas para los infinitos pares de mu y sigma que se pueden presentar en la realidad. Entonces, como eso no es posible, la variable normal z se estandariza. ¿Qué quiere decir que la estandarizo? A x la transformo en z, que es lo mismo, pero ahora es z. X la transformé en z. ¿Y por qué la transformé en z? Porque va a ser mucho más fácil trabajarla, porque todas las z que yo vaya encontrando tienen mu igual a 0 y sigma cuadrado igual a 1, que es esta representación que pueden encontrar en la filmina. Entonces, z se distribuye según una normal con mu igual a 0, es decir que cuando yo estandarizo la variable aleatoria x, que la transformo en z, esa campana ya para z siempre va a tener una media igual a 0 y un sigma cuadrado igual a 1. Entonces ahora sí, es muy fácil, porque ahora sí puedo tener las tablas que necesito para z. La variable z también la pueden encontrar en tablas, pero es mucho más sencillo trabajar ahora, porque todas van a tener mu 0 y sigma al cuadrado 1. Entonces, cuando yo quiero trabajar con la distribución normal con la variable x sin estandarizar, yo eso lo puedo hacer de forma sumamente simple en R, porque R ya contiene todas las infinitas tablas, pares de tablas que yo necesito. Entonces, la variable x normal la vamos a trabajar en R y z también la vamos a trabajar en R. R puede trabajar
las dos variables, X o Z. Pero bueno, cuando no estaba el software estadístico R, se la estandarizó justamente por ese inconveniente. O sea, hacía muy difícil. Y así se pudo trabajar entonces. Mientras no estuvieron los software y las computadoras, fue de la manera que se trabajó. No había otra opción. Entonces, su media varianza y desviación típica. Mu para una variable z es 0, sigma cuadrado para una variable z es 1 y sigma es 1, lógicamente. 1 al cuadrado es 1. También la curva f de z, es decir, una función de probabilidad, pero para una variable estandarizada, también es simétrica respecto al eje z, es decir, respecto al 0. Y tiene el valor máximo en Z0, es su punto más alto. Y ahora los dos puntos de inflexión no son mu menos sigma y mu más sigma. Ahora los puntos de inflexión en una distribución normal son menos 1 y 1. A ver si está acá en la gráfica. Claro, ven que donde dice mu está 0 en la escala del Z, donde dice mu menos sigma está el menos 1 y donde dice mu más sigma está el 1. Entonces, ese es el pasaje de escala que hacemos entre X y Z. Pero es lo mismo, pero más sencillo. Me sale que ya se está por cortar. Ya les envío el enlace otra vez. Bueno, y ahí fíjense que dice, la gran utilidad de esta variable Z es que nos permite calcular áreas de cualquier variable con distribución normal. Claro, ahora sí, sea cual sea la variable X normal que nos den y sea cual sea su mu y su sigma, la vamos a poder estandarizar, aunque no esté la tabla, y la vamos a poder resolver. Es decir, vamos a poder hallar su probabilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Calcular el área, entonces bajo la curva significa hallar su valor de probabilidad. Bueno, fíjense que acá simplemente es para que lo sepan. Ustedes en las campanas de Gauss a veces van a ver sombreadas pequeñas áreas que se les llama colas. Se usa en unidades que siguen a esta unidad, que bueno, nosotros no, solo llegamos hasta la unidad 5, pero es algo que se utiliza mucho. ¿Y cómo se sacan esas colas? Bueno, son estas áreas sombreadas, las áreas rosa o las áreas celestes más claras, que simplemente, como les comentaba, hace una diferencia entre las áreas, después las divide entre 2 y me da los valores de esas colas. Se utiliza en unidades posteriores, que nosotros no lo vemos, pero es para que sepan de dónde sale, y también representan áreas bajo la curva y también representan valores de probabilidad. Entonces, fíjense qué fácil es el manejo de R. Si calculamos la siguiente probabilidad para una variable z que se distribuye según una distribución normal, con parámetros 0 y 1. Pero yo quiero calcular la probabilidad de una variable aleatoria z que es mayor que menos 2 y menor que menos 1,5. Es decir, yo quiero calcular esa probabilidad. Esa probabilidad es el área sombreada en gris claro. Toda esa área yo tengo que calcular y voy a conocer esa probabilidad de que z sea mayor que 2 y menor que 1,5. En lo que es la distribución normal, el comando es norm. Es norm. Y como yo estoy calculando áreas bajo la curva
si yo calculo áreas, es toda una probabilidad acumulada, es la suma de varias probabilidades, por eso está todo sombreado. Por eso uso pNorm. Acá en lo que es distribuciones de probabilidad continua, ya no uso más la B. Acá no se usa más, porque las probabilidades en distribuciones continuas, las probabilidades en el punto no existen, son igual a 0. Acá lo que existen es probabilidades bajo un área, que son acumuladas. Por eso uso pNorm. Entonces, ¿cómo saca el área gris clara? Bueno, saca toda la probabilidad acumulada hasta 1,5 y a eso le resta la acumulada hasta -2. Es el mismo razonamiento que hemos hecho en las otras unidades. Entonces, pNorm 1,5, que es x, mu, que es 0, 1, menos pNorm menos 2, que es x, 0, que es mu, 1, que es sigma, esta diferencia me da el área bajo la curva, que es 0,91044, que eso es igual al 91,044%. Es decir, que la probabilidad de que la variable z sea mayor que -2 y menor que 1,5 es igual al 91,044%. Eso me está diciendo. Es prácticamente el mismo razonamiento de lo que ya hemos hecho antes. Bueno, lo mismo sucede acá. Miren, la gráfica no coincide mucho con lo que vamos a ver ahora, porque nosotros en esta mina vamos a estudiar percentiles. Y los percentiles tienen el mismo concepto. Voy a calcular el percentil 90 o 95. ¿Qué significaba el percentil 95? Ese valor de X que yo tenía para ese percentil significaba que el 95% de los valores estaban hacia la izquierda y el otro 5% hasta la derecha. Acá es lo mismo. Así que esa gráfica no coincide con lo que vamos a ver. Entonces, sí, a ver. Igual ya creo que ya se cae la reunión. Puta. Ahí creo que ya los admití a todos. Está bien que me manden mensajes por WhatsApp o por Discord, porque acá en Zoom no me llegan, no sé, me hacen notar pronto. Bueno, entonces, fíjense, usamos el R para hallar el percentil 95 de una variable aleatoria con distribución normal estándar. Entonces, igual que habíamos visto en las otras unidades, creo que habíamos calculado percentiles, para calcular que los percentiles, deciles, cuartiles, cualquiera de ellos estaban dentro del concepto de lo que son los cuantiles. Entonces, el comando para calcular los cuantiles, estas medidas que dividen al conjunto de datos en partes, esos son los cuantiles, cuantifican, era la letra Q. Como estamos en la normal, entonces vamos a colocar QNorm. ¿Y cuáles son los comandos para calcular, los parámetros para calcular los cuantiles? Bueno, el valor del cuantil que quiero calcular, que en este caso es un percentil, que es el percentil 95, o el 95%, que es el 0,95.
siempre lo voy a escribir en valores decimales en R. Entonces voy a poner QNOR 0.95, 0,1. Porque fíjense que lo estamos calculando para una distribución normal estándar, porque ya hemos estandarizado la variable. Pero si no lo hubiéramos estandarizado y hubiéramos puesto el valor de mu y el valor de sigma que le corresponde, R lo puede resolver y va a arrojar el mismo valor. Pero como a veces no lo sabemos, por eso lo estandarizamos. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Lo que les decía. En notación, Z alfa implica hablar de Z 0,95. Es decir, el valor de la posición de la variable en el percentil 95. O es lo mismo que decir percentil 95 igual a 1,645. Ese valor de Z, ubico Z en 1,645 y ese valor deja el 95% del área hacia un lado y el 5% del área hacia el otro lado. Y ese es el 100%. En el ejemplo de abajo, calcula el percentil 90, que es lo mismo. Ya se está por cortar, así que ya les envío un enlace nuevamente. Bueno, entonces, a ver, esperamos un ratito más a ver con algunos compañeros. Bueno, entonces hasta ahí sí van comprendiendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, tengo que volver a proyectar. Ahí voy a proyectarles otra vez. Bueno, entonces íbamos por acá. Sigamos. ¿Cómo voy a estandarizar? Bueno, a mí me van a dar un valor de X y me van a dar un valor de mu y también me van a dar un valor de sigma. Yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Ese valor de la variable que me dieron, menos mu, menos sigma, porque aquí hay una cosa. El valor de mu y de sigma me lo van a dar, pero puede suceder que no esté en las tablas, porque como les decía, existen pares de infinitos pares, combinaciones de mu y de sigma. Como no lo voy a encontrar en la tabla, yo directamente a X la voy a transformar en una variable Z y yo ya sé que Z tiene mu 0 y sigma 1. Y ahora sí lo voy a poder encontrar en la tabla. Entonces, con esta primera fórmula, yo ya sé, yo ya voy a poder encontrar Z. Ahora bien, más allá de todo este procedimiento matemático que ustedes vean, que no lo vamos a resolver
es una demostración. Simplemente, ¿qué quiere demostrar? Que en la variable estandarizada, la esperanza menos mu sobre sigma es 0. Y la varianza sobre sigma cuadrado es 1. Es simplemente para mostrar que en la estándar trabajamos con parámetros 0 y 1, nada más. Es lo que ya habíamos visto. Pero esta demostración matemática no la vamos a ver. Sí, prestamos atención donde dice luego, z se distribuye según una normal con parámetros mu 0 y sigma 1. Bueno, cálculo de las probabilidades. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos y vamos a calcular el valor de algunas probabilidades. Me quiero correr esto, pero no puedo. Un momento. Voy a poner para acá. Ahí está. No, no me deja ver. Ahí. Ahí. Esperen, que me tapa la vista. Bueno, si nosotros vamos a calcular valores de probabilidades en un intervalo que representa áreas bajo la curva, esta integral viene a mostrar los límites, por ejemplo, entre A y B, que es un intervalo de la curva. Si nosotros lo resolvemos con una integral, hallamos ese valor de probabilidad. Pero tenemos que conocer de análisis matemático, de cálculo, tenemos que saber resolver integrales. Realmente, antes de la llegada del software R, había que, para poder resolver esta unidad, había que tener mucho conocimiento del análisis matemático. Bueno, fíjense, un ejercicio. Se regula una máquina despachadora de gaseosas para que sirva un promedio de 200 mililitros por vaso. Eso es lo que sirve la máquina, 200 mililitros por vaso. Se sabe que la cantidad de bebida despachada se distribuye normalmente con una adhesión estándar de 15 mililitros. Es decir, esa es su dispersión. Hasta 15 mililitros de más o de menos puede llegar a despachar esta máquina. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué proporción de los vasos contendrá más de 224 mililitros? Entonces, miren, X se distribuye según una normal. Nos dan la media. Perdón, que todavía hay gente que está esperando. Bueno. Ahí está. Bueno, tenemos la media porque dice que en promedio esta máquina despacha 200 mililitros y que esta bebida que despacha se distribuye de forma normal, bueno, al menos acá ya me lo está diciendo, con una desviación estándar de 15 mililitros. ¿Qué proporción de los vasos contendrá más de 224? Es decir, yo tengo que calcular la probabilidad de que X, de que esos litros que despacha la máquina sean más de 224 mililitros. Entonces, decir que la probabilidad de X es mayor de 224 o hablar de que la probabilidad de Z es mayor que 224 es lo mismo, porque en definitiva me va a arrojar el mismo resultado si la variable está estandarizada o no está estandarizada. Eso es lo único que me muestra. Esa probabilidad entonces la calculamos con R y cuáles eran entonces el comando pnorm. Dijimos que siempre trabajábamos con pnorm, ese era el comando y cuáles eran los parámetros.
X, mu y sigma, es decir, 224, 200 y 15. Y eso me da 0,05479. Esa es la probabilidad muy baja de que la máquina despache o la proporción de que los vasos, perdón, como dice la pregunta, ¿qué proporción de los vasos contendrá más de 224 mililitros? Bueno, es muy 0,05479. Esa es la proporción de los vasos que contendrá más de 224 mililitros. Es igual que muy similar el razonamiento a los problemas que hemos hecho anteriormente. Por ahí los problemas o los enunciados se ven extensos, pero la resolución es muy sencilla, porque teniendo los datos, simplemente introduzco de forma correcta los valores en R y ya obtengo el resultado. A pesar de que los problemas se ven extensos, pero no lo es. Bueno, parece que aquí sigue. Nosotros acabamos de resolver el punto A. El punto B dice, voy a sacar esto porque no veo, ahí está. El punto B, ¿cuál es la probabilidad de que un vaso contenga entre 190 y 205 mililitros? Seguramente que ahí voy a tener que calcular una probabilidad dentro de ese intervalo, que ya lo vamos a hacer más abajo. El punto C dice, si los vasos utilizados en la máquina tienen una capacidad de 230 mililitros, ¿cuántos vasos se derramarán al servir las siguientes 1000 bebidas? Claro, porque me están preguntando cuántos vasos se van a derramar. Eso sería en el caso de que tuviesen que esos vasos contener 224 mililitros, porque los vasos, fíjense, son de 230. Y me está preguntando cuántos vasos se derramarán al servir los siguientes 1000 vasos, en el caso de que la máquina despachara 224 mililitros. Bueno, también lo vamos a hacer a continuación. ¿Alguien más? Ahí está, ahí los admití, creo. Bueno, y la otra pregunta, no, ¿se les salió la presentación a ustedes? Porque a mí sí. Perdón, ¿se corrió la presentación? ¿O me No, parece? nosotros la vemos a la presentación, profe. Ah, yo no la... Bueno, a ver. Voy a minimizar porque no la veo. Perdón, un momento, ahí va. Bueno, la voy a abrir otra vez para mí. No sé, a mí se me desapareció. Bueno, perdón, la voy a abrir otra vez. Bueno, estábamos ahí está. Estábamos en este problema.
Vamos a tener que volver otra vez. Ahí ven ustedes cuando yo paso las filminas. ¿O no lo ven? Sí, sí, lo vemos. Ah, bueno. Bueno, entonces estamos en este problema. El punto D, por debajo de qué valor obtendremos el 25% de los vasos más llenos, qué cantidad de bebida tendrán el 95% de los vasos alrededor de la media. Bueno, entonces, el punto B, el A ya lo habíamos calculado. El B dice cuál es la probabilidad de que un vaso contenga entre 190 y 205 mililitros. Bueno, simplemente esa es la probabilidad dentro de un intervalo, mayor de 190, menor de 205. Entonces, lo vamos a calcular en R. ¿Se acuerdan que en la campana de Gauss habíamos visto que este área bajo la curva la hacía por una diferencia? Calculo toda el área sombreada hasta X, hasta el valor X 205, menos toda el área sombreada hasta X 190. Cuando yo hago esa diferencia, me da un valor de área sombreada dentro de un intervalo, y ese valor es 0,37807. Esa es la probabilidad de que un vaso contenga entre 190 y 205 mililitros. Es decir, pues una probabilidad del 37,807%. Nada más. Bueno, el punto C dice, si los vasos utilizados en la máquina tienen una capacidad de 230 mililitros, ¿cuántos vasos se derramarán al servir los siguientes 1000 vasos? Bueno, en este punto C, los parámetros siguen siendo los mismos. La máquina despacha 200 mililitros, esa es la media. Sirve un promedio de 200 mililitros por vaso, y también se distribuye esta forma en que la máquina despacha los mililitros con un sigma de 15 mililitros. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tienen una capacidad los vasos de 230? ¿Cuántos vasos se derramarán al servir las siguientes 1000 bebidas? Bueno, yo tengo que calcular la probabilidad de que X sea mayor a 230, que es la capacidad que tiene el vaso. Si X es mayor de 230, entonces los vasos servidos se derramarán. Entonces, por eso yo calculo la probabilidad de que X sea mayor a 230 mililitros. Y bueno, y eso me da 0,02275. A ver, ahí está. Bueno, fíjense, esta es la probabilidad de que X sea mayor de 230. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a seguir resolviendo el problema? Lo voy a seguir resolviendo según una distribución binomial, porque ¿qué es lo que me pide? ¿Cuántos vasos se espera que se derramen de los próximos 1000 vasos, de los próximos 1000 vasos servidos? Entonces, me da dos parámetros característicos de la distribución normal. Me dice que n es igual a 1000, es la cantidad de vasos servidos, y c yo ya la obtuve en el punto anterior que acabamos de resolver con R, porque esa es la probabilidad, ¿no es cierto? Es de 0,02275. Ahí yo ya tengo n y tengo p. Como me pide que calcule, me está pidiendo que calcule las
esperanza, porque me está preguntando cuántos vasos se espera que se derramen al servir los siguientes 1000 vasos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente n por t. Y eso me da 22,75. Como no existe 22,75 vasos, lo redondeo a 23. Por lo tanto, se espera que se derramen 23 de los próximos 1000 vasos servidos con la máquina expendedora. De todas formas, tenemos más ejercicios de estos en nuestro práctico para resolver. Bueno. El punto D y el E, no sé si está resuelto acá, sí. Dice, por debajo de qué valor obtendremos el 25% de los vasos menos llenos. Bueno, fíjense, entonces, si nos pide calcular por debajo de qué valores obtendremos 25% de los vasos menos llenos, entonces yo tengo que calcular el percentil, el primer cuartil, que representa el 25%. Fíjense, porque hacia un lado de ese primer cuartil voy a tener el 25% de los valores. Entonces, la variable X se sigue distribuyendo según una normal con media mu 200 mililitros y sigma 15 mililitros. Y me pregunta, ¿por debajo de qué valores obtendremos el 25% de los vasos menos llenos? Se refiere a un percentil. Bueno, o lo puedo calcular como el primer cuartil, que es el 25%, o como el percentil 25. Es lo mismo. Entonces, en definitiva, yo que quiero hallar la probabilidad de que X esté por debajo o sea menor, porque eso es lo que me está pidiendo, por debajo de qué valor obtendremos el 25% de los vasos menos llenos. Entonces, la probabilidad de que X sea menor que ese valor de X que deja un 25% hacia la izquierda el resto de los valores. Y eso es igual a 0,25. Entonces, como es un percentil lo que estamos calculando, ¿cómo voy a colocar en R? Un norm 0,25, que es el valor del percentil, o el percentil 25, que es el 25%, que es lo mismo que decir 0,25, mu y sigma. Y ese valor, el valor de X, que deja hacia la izquierda el 25%, es igual a 189,88. Este es el valor. Como un percentil. Después me pregunta, ¿qué cantidad de bebida tendrá el 95% de los valores alrededor de la media? No está resuelto. Bueno, pero de ahí no importa, porque en el punto anterior lo hicimos para el 25%, y en este punto lo tenemos que hacer para el percentil 25. ¿Qué cantidad de bebidas tendrá el 95% de los valores? Bueno, lo que me está pidiendo, alrededor de la media, lo que me está pidiendo es que calcule el percentil 95. Por eso no está resuelto, porque es igual al ítem anterior, es decir, que voy a colocar QNORM 0.95,200,15. Y ese es el valor de X que deja el 95% del área hacia la izquierda. Ese valor de X me está preguntando.
Bueno, este es un ejercicio que no está resuelto. Realmente no lo vamos a resolver porque tenemos ya ejercicios resueltos en la práctica muy similares. Y acá llegamos al modelo gamma. Algunas variables aleatorias son siempre no negativas. Nosotros hemos trabajado sobre el eje de las X y a veces tenemos variables negativas y también variables positivas. Pero en algunos casos, para ciertas variables, como es la distribución gamma, X siempre es positiva. Eso es lo que me está diciendo. La mayor parte del área bajo la función de densidad se encuentra cerca del origen y la función de densidad disminuye gradualmente cuando X aumenta. ¿Qué quiere decir? Les voy a mostrar una gráfica. Esta es una gráfica de una función gamma. Lo que nos acaba de decir esta gráfica en esta función en particular, X siempre toma valores positivos. Y fíjense que otro concepto que acaba de mencionarnos es que siempre que se acerca al eje de mayores, a los mayores valores de X, la gráfica baja. Ven en las distintas gráficas, según los distintos colores, como los brazos de las gráficas, a medida que X crece, la gráfica disminuye. Eso es lo que nos acaba de mostrar. Bueno, tiene dos parámetros muy importantes la función gamma, que, a ver, acá están, son alfa y beta. Uno es parámetro de forma y el otro es parámetro de escala. Ya lo vamos a ver. Y según los distintos valores que estoy tomando alfa y beta, es la familia de curvas que yo voy obteniendo. Es exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Entonces, en el modelo gamma, ahora sus parámetros son alfa y beta, que se le llama factores de escala y de forma. Modela situaciones distintas, por ejemplo, a la que modela una distribución normal. Acá en una distribución gamma, por ejemplo, podemos calcular los intervalos de tiempo entre dos fallas del motor de un avión. Los intervalos de tiempo entre dos fallas del motor de un avión posee una distribución de frecuencia sesgada que puede modelarse con dicha distribución gamma. Bueno, ¿qué quiere decir sesgada? Que las gráficas en lo que es la distribución o modelo gamma son sesgadas. Sesgadas quiere decir o es sesgada hacia la derecha o sesgada hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que posee una cierta inclinación la curva o hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero, un momento, pero también rige el mismo concepto que para las otras distribuciones normales. El área bajo la curva de este modelo gamma es lo que me representa me viene a mostrar un valor de probabilidad, el porcentaje sombreado del área bajo la curva. Bueno, me está dando ejemplos de en qué se utiliza. Dice, estas juegan un importante papel en la teoría de colas y problemas de confiabilidad. Teorías de colas se refiere, por ejemplo, al tiempo de llegada entre un cliente y el otro. En teorías de colas a veces eso se le llama teoría de colas a ese estudio de los tiempos de espera en los servicios, por eso en las colas, digamos, en las filas. Tiene mucha aplicabilidad en lo que es el negocio, el comercio. Se analizan esos tiempos de atención al cliente, porque bueno, es valioso eso. Bueno, entonces, el modelo gamma
se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución gamma y su función de densidad F minúscula en función de X, que es probabilidad, está modelada por esta ecuación. Fíjense, f de X en función de X quiere decir es igual a 1 sobre beta a la alfa, donde beta y alfa son esos parámetros de escala y de forma que son valores que ya nos lo van a dar, son valores que ya están establecidos y que surgen de un estudio más profundo que no vamos a ver nosotros, pero que ya están dados, ya están establecidos. Esa L invertida que ustedes ven, esa es la función gamma. La función gamma es esta que ustedes ven aquí abajo, que dice que está la L invertida en función de alfa, y dice la integral desde 0 hasta el más infinito por X elevado a la alfa menos 1 por E a la menos X. Esa es la función gamma. Es una función que se estudia en el análisis matemático y que tiene aplicaciones en lo que son los factoriales. Independientemente de eso, esa función es la que está introducida en la f de x, esa que es la primera fórmula que ustedes ven acá. Bueno, esa función es la que está allá adentro. Cuando yo la introduzco en esta otra fórmula, obtengo la fórmula para la probabilidad modelada por gamma. Es decir, que la función gamma que estudié en matemática la introduje en esta otra fórmula con los parámetros y obtuve la densidad de probabilidad para una función gamma que surge desde el análisis matemático y que estudia factoriales, en fin, de algo más profundo del análisis matemático. Entonces, por eso, como les decía, la función gamma es también llamada función factorial, porque en el análisis matemático estudia los factoriales, nada más. Todas estas son demostraciones. Estas son todas demostraciones matemáticas entre el factor alfa y la función gamma. Simplemente cuando alfa es mayor que 0 se puede probar lo siguiente. Son demostraciones. Y fíjense que donde dice la función gamma por alfa más 1, alfa factorial. Bueno, es porque es un estudio, un análisis de valores factoriales. Entonces, es para que sepamos de dónde surgen, nada más. Nosotros nos interesa resolver los problemas en estadística. Entonces, esta familia de curvas que ven con los distintos colores, según el parámetro de forma y el parámetro de escala que tenga, es la forma de la curva de la gráfica. Fíjense, la gráfica azul tiene un parámetro de forma igual a 0,2 y un parámetro de escala 3. La gráfica naranja tiene un parámetro de forma 1 y un parámetro de escala 1. La gráfica fucsia tiene un parámetro de forma 2 y un parámetro de escala 2. Y así lo voy analizando. Pero fíjense que todas están en el primer cuadrante, en el lado de las X positivas. Bueno, aquí fíjense, en esta gráfica hay que prestar atención. Me muestra también los parámetros. En la primera columna, ¿qué es lo que muestra? En la primera columna, parámetros de forma, en la segunda columna, parámetros de escala. Pero ¿qué me quiere mostrar? Cuando beta es igual a 1 y alfa es mayor o igual que 1, se presenta estas familias de curvas.
Pero fíjense que cuando beta es igual a 1 y alfa es menor o igual a 1, se presenta este otro tipo de familia de curvas que es estrictamente decreciente. Aquí no es estrictamente decreciente. A veces es decreciente, a veces toma forma con sesgo, a veces toma una forma de campana, pero si alfa es menor o igual que 1, siempre las gráficas gamma son estrictamente decrecientes. Bueno, acá otra vez lo mismo, pero para modelo gamma, beta, diversos valores. Para diversos valores, 1, 2, 0, 5, siempre me está dando el mismo valor de forma. Fíjense que en este ejemplo, por ejemplo, es todo 2 y el de escala es el que va variando. Entonces, a veces toma forma de campana, a veces decrece. ¿Dónde? A ver, menor o igual a 1 hay. Sí, que es el 0,5, que es la gráfica azul. Bueno, esa gráfica azul, si la continuamos, decrece, casi hasta tocar el eje de las X también. Bueno, entonces dependiendo de los parámetros, es si es estrictamente decreciente o no. Eso es todo. Luego, es muy sencilla. La esperanza y la varianza de un modelo gamma. La esperanza es alfa por beta, es decir, que es el producto de los dos parámetros, y la varianza es alfa por beta cuadrada. Bueno, un ejemplo que también lo vamos a resolver con R nosotros, así que no hay que preocuparse. Dice, como habíamos dicho que sirve para modelar tiempo, dice, en una ciudad el consumo diario de energía eléctrica en millones de kilowatts horas es una variable aleatoria que tiene distribución gamma con parámetros de forma alfa igual a 3 y parámetros de escala beta igual a 2. Encuentre la probabilidad de que en un día determinado el consumo diario de energía exceda los 12 millones de kilowatts. Es decir, que en definitiva esto tengo que hallar, la probabilidad de que X sea mayor que 2. Y me dice que entonces X se distribuye según una gama y me da los parámetros de forma y de escala. Yo puedo o resolverlo con las fórmulas, como ven acá, pero tengo que integrar, algo que nosotros no vamos a hacer. En los casos anteriores nosotros resolvíamos con fórmula y con R, pero la fórmula la podíamos resolver porque no teníamos que integrar. Solo introducíamos los datos y resolvíamos. Ahora tendríamos que integrar, ¿ven? Como está acá. Pero no lo vamos a hacer, directamente nos vamos al R. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 12, perdón, no sé qué toque. Mayor que 12, ¿se acuerdan que cuando algo era mayor que cierto valor lo sacábamos por diferencia? Entonces hacemos 1 menos P, siempre P, porque estamos en continua. P y el comando ahora es gamma, y los parámetros siguen siendo X, alfa y beta, y 1 sobre beta. Esos son los parámetros en gamma. X, alfa y 1 sobre beta. Por eso dice 12, 3 y un medio. Y eso nos da 0,0, 61, 96, 88. Y ahí les dice. Para usar este programa debe el parámetro de escala usar alfa igual a 1 sobre beta. No está muy bien explicado ahí, pero los parámetros son X, alfa y 1 sobre beta. 1 sobre beta no es igual a alfa, pero bueno. Ahí hay que arreglar.
Bueno, siguen más ejemplos. ¿Les parece si hacemos un recreo de unos 15 minutos? Profe, Sí, eso lo podría poner después en el Discord o en alguna punta que nos pase, cómo tiene que ir bien puesto los comandos. bueno. Sí, pero es re fácil. Es 12. Sí, aparte yo se los voy a dar resueltos en los ejercicios, se los doy resueltos. Y el apunte que les he subido al aula virtual, que dice, Este mismo, ¿no? que dice resolución, Ah, bueno, ahí sale. no, están bien introducidos los valores, yo no sé si está bien ese. Bueno, ya les voy a hacer un apunte para ustedes con eso. Bueno, gracias. Bueno, hacemos un 15 minutos de recreo y seguimos viendo los otros ejercicios. ¿Ahí sí lo ven? ¿Ahí pueden ver lo que estoy proyectando? Bueno, entonces, habíamos visto este valor, probabilidad, no, perdón, hasta acá habíamos llegado. Probabilidad de que x sea mayor que 12, como dijimos, o lo resolvemos con la integral o directamente con r. Entonces, después, el ítem B dice, encuentre la probabilidad de que en un día determinado el consumo diario de energía sea de 5 millones de kilowatt hora o menos. Entonces, como hemos visto también anteriormente, o lo puedo resolver con fórmulas, que en este caso tengo que resolver la integral, como está ahí en el PowerPoint, o lo puedo resolver con R. Entonces, dice menor o igual que 5. Eso quiere decir la acumulada hasta 5. Por lo tanto, voy a colocar P gamma, 5 que es X, 3 que es alfa y un medio que es 1 sobre beta. Y eso me da una probabilidad del 45,61% o 0,456186. Bueno, el modelo GABA tiene dos casos particulares. El modelo exponencial negativo y el modelo chi cuadrado. En el modelo exponencial negativo, alfa siempre es igual a 1. Siempre que la distribución gamma entonces tenga un alfa igual a 1, esa distribución de la variable yo la puedo modelar como una distribución gamma o como una exponencial negativa. Ya vamos a ver más ejemplos. Y después, otro caso particular es el modelo chi cuadrado, que es el modelo gamma, pero cuando alfa es igual a n sobre 2 y beta es igual a 2. Esperen que quiero mostrarles una cosa. Bueno, entonces, la distribución exponencial es la distribución gamma, solo que en este caso alfa es igual a 1. Entonces, en el primer recuadro sale la distribución gamma. Si nosotros alfa lo reemplazamos por el valor 1, sí, a ver dónde lo veo. Ahí está.
No sé por qué no puede entrar Mario Ocampo, pero ya lo admití. Ahí entró. Bueno, entonces como les iba comentando, cuando en la distribución gamma alfa es igual a 1, se transforma en una exponencial negativa. ¿Por qué se transforma en una distribución exponencial, en particular exponencial negativa? Porque fíjense, si yo alfa igual a 1 lo reemplazo en alfa, en el primer cuadro, la fórmula se me reduce a 1 sobre beta e a la menos x sobre beta. Nosotros no vamos a hacer la demostración. Si ustedes quieren, las hacen en sus casas. Colocan 1 donde va alfa y van a ver que se reduce a esta expresión. Exponencial negativa, ¿por qué? Porque en el exponente está la variable que es x y está negativa. Por eso se llama exponencial negativa. Sí. Bueno, ha hecho un artificio matemático. Dice que a alfa, llamando a alfa igual a 1 sobre beta, reemplazó el valor de beta por alfa y la expresión se redujo más y quedó más sencilla. Quedó que la exponencial negativa simplemente es igual a lambda por e a la menos lambda de x. Y ya vamos a ver que la exponencial negativa tiene mucha similitud a Poisson. Es más, tiene conexión con Poisson, porque ese lambda es un lambda que también representa una tasa de ocurrencia constante. Entonces, el modelo exponencial negativo x tiene una distribución exponencial si su función de densidad tiene la siguiente expresión, que ya sabemos de dónde surge, porque lo acabamos de resolver. X es mayor que 0, siempre va a ser positiva y lambda también. Y se consideró a beta igual a 1 sobre lambda. Alfa y beta siguen siendo beta sigue siendo un parámetro también de esta distribución. La esperanza simplemente en la exponencial negativa es 1 sobre alfa y la varianza es 1 sobre alfa cuadrada. Y también modela problemas del tipo tiempo de falla. Bueno, exponencial negativa es decreciente, por eso es exponencial negativa. Una curva cuando es exponencial positiva es ascendente. Y cuando es exponencial negativa es descendente, curvada hacia arriba o curvada hacia abajo. Esta es exponencial negativa y es estrictamente decreciente. Y según los valores que va tomando lambda, es la forma de la curva, si es más o menos pronunciada. Eso es lo que viene a mostrar. Bueno, esto es una función de distribución exponencial. Recién acabamos de ver una exponencial negativa, pero una distribución exponencial tiene esta forma de curva, de crecimiento exponencial. Otra vez, la variable está en el exponente, fíjense, 1 menos e a la menos lambda por x. El exponente o la potencia es la variable. Y por eso es que crece de una forma muy abrupta, muy rápido. Bueno, era lo que les comentaba, que el modelo exponencial es una importante distribución continua, ya que está relacionada con la distribución de Poisson, ya estudiada en la unidad 2. Estas dos distribuciones tienen muchas aplicaciones, la exponencial y la Poisson, y la exponencial negativa también, ¿no es cierto? Bueno, en la investigación de operaciones, especialmente en la teoría de colas. Teoría de colas, líneas de espera,
bueno, es lo que comúnmente conocemos como la cola en una caja. Fíjense que se ha llegado incluso al estudio de eso, de los tiempos de espera, de atención, el tiempo que tarda entre que llega un cliente y sale y llega el otro. Bueno, todo eso está modelado por la teoría de cola y hay estadísticas porque son importantes en los negocios, en las finanzas, y está modelado por este tipo de distribución, por la exponencial. Bueno, están relacionadas con dichas aplicaciones por el hecho de que si se supone que los sucesos ocurren de acuerdo a la distribución de Poisson, claro, justamente está relacionada porque es una tasa y se acuerdan que está en función del tiempo, de la unidad de tiempo. Bueno, y acá justamente es lo que se estudia, ¿no es cierto? Entonces puede usarse la distribución exponencial para determinar la distribución probabilística del tiempo transcurrido entre tales sucesos. La distribución exponencial y distribución de Poisson. Por ejemplo, si la llegada de los clientes a un banco se produce de acuerdo con la distribución de Poisson, es decir, en promedio se espera que lleguen 2 clientes por hora, por ejemplo, podemos utilizar el modelo exponencial para determinar la distribución probabilística de los intervalos de tiempo entre llegadas. Es lo que yo les decía. La distribución exponencial tiene el mismo parámetro lambda que la distribución de Poisson. Pero en la exponencial trabajamos con beta igual a 1 sobre lambda. Bueno, entonces la distribución exponencial modela la distribución de tiempo entre la presentación de dos eventos sucesivos. Es lo mismo, decir beta igual a 1 sobre lambda que decir lambda igual a 1 sobre beta. Profe, le hago una consulta, porque hace rato Sí. había dicho que esa fórmula estaba equivocada con la... No es que la fórmula esté equivocada, sino esa fórmula para este modelo está bien. Lo que va en los comandos, en los parámetros, es 1 sobre beta. Ah, Pero bueno. no es que... A ver, ya vuelvo para atrás y lo miramos. Esperen que me está esperando una compañera, creo. A ver. Bueno, ahí sigo. Se me perdió la presentación, perdón. Bueno, la voy a tener que volver a subir. Bueno, ahí ustedes la ven. A ver, voy a volver para atrás. Alfa igual a 1 sobre beta. Ya, eso lo habíamos visto en la gama, ¿no es cierto? A ver, 1 sobre 2. Claro, sería X alfa y 1 sobre beta es acá en la gama los comandos. Que acá como le había... esa era, ¿no es cierto? Acá lo he puesto así. Es que bueno, es X alfa y 1 sobre beta. Sí, ahí eso. Alfa es igual a 1 sobre beta, pero en la exponencial, acá directamente es 1 sobre beta. Esta fórmula alfa igual a 1 sobre beta, no, porque alfa no es igual a 1 sobre beta.
En este caso 3 no es igual a 1/2. Es lo que se entiende. Bueno, eso lo voy a arreglar en la filmina para la clase que viene. Pero en gamma, entonces, el comando es p gamma y los parámetros son 12x alfa y 1 sobre beta. Pero acá en la fórmula, está bien. La distribución exponencial tiene el mismo parámetro alfa que la distribución de Poisson, beta igual a 1 sobre alfa. Es decir, que si alfa vale 2, beta es igual a 1/2. Esa es una pequeña fórmula que usamos para esta distribución, que no tiene que ver con los comandos de gamma. Eso ya lo voy a arreglar para la otra clase. Bueno, si el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo tienen una distribución de Poisson con lambda igual alfa por t, número esperado de eventos que ocurren en una unidad de tiempo. Bueno, ¿se acuerdan que en Poisson habíamos dicho que lambda era una constante por unidad de tiempo? Por ejemplo, 3 accidentes en una semana. Acá en la distribución exponencial ya está involucrado t, que es el tiempo, y es el número esperado de eventos que ocurren en una unidad de tiempo. Es la misma constante, pero ahora va a ser igual a alfa por t. Nos van a dar ese valor de alfa. A ver, acá hay un ejercicio. Modelado con la línea. Bueno, fíjense. Si X es la cantidad de clientes que llegan a un taller en una hora, y es el tiempo que ocurre entre la llegada de 2 clientes al taller. Entonces, dice, ejercicio. La vida en años de cierto interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial con una vida promedio de 2 horas. Si 100 de estos interruptores se instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año? Bueno, entonces, nos da la vida en años de cierto interruptor eléctrico y nos dice que tiene una distribución exponencial con una vida promedio de 2 años. Entonces, X, la variable en estudio, es la vida de un interruptor eléctrico. X se distribuye según una exponencial con parámetros X, beta igual a 1 sobre lambda y esto es igual a 2, con una vida promedio de 2 años. Porque se acuerdan que habíamos visto que lambda, la esperanza en esta variable era 1 sobre lambda, creo que lo vimos acá. Por eso dice una vida promedio. Ahí está, ¿ven? La esperanza 1 sobre lambda. Ya terminó. Entonces, beta es igual a 1 sobre lambda con una vida promedio de 2 años y eso es igual a 2. Y me pide cuál es la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año. X, que es la variable, está en años de vida. Por eso yo tengo que hallar la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, de que fallen durante el primer año, o antes del año, o cuando se cumple el primer año. Entonces eso es como calcular la acumulada hasta 1, ¿no es cierto? Es lo mismo. Lo puedo resolver con la fórmula en este caso, que la fórmula era muy sencilla, es esta, que la acabamos de ver. A donde está esta es para la distribución exponencial 1 menos E
1 menos E a la 1 sobre lambda, o a la beta, o a la menos beta. Entonces me queda a la menos 1/2. Y me arroja este valor. O directamente lo calculo con R, que como estoy en continua va a ser P exponencial, y los parámetros van a ser X y 1 sobre beta. Otra vez es 0,5, como en el otro caso. Esto ya se los voy a colocar bien, pero también acá es 1 sobre beta, como en el caso anterior. Entonces va a ser X y 1 sobre beta. Y me va a arrojar este mismo valor. Si lo hacen en R, les tiene que dar 0,3935. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año? Bueno, ya encontramos la probabilidad de que fallen durante el primer año, pero ahora me pide de que 30 fallen durante el primer año. Entonces, de los 100 Profe, a mí interruptores, no me quedó muy claro la probabilidad. ¿Cómo es que se calcula? la probabilidad es P exponencial, la variable que es 1, porque es en el primer año, y el otro comando es 1 sobre beta, porque beta es 2. Claro, y ahí me da el resultado de la probabilidad, y con eso lo uso en lo otro. Claro, esta me da la probabilidad de que los interruptores fallen Sí, en el primer año. durante el primer año o en el primer año. Pero a mí me están preguntando, yo ya saqué la probabilidad de que fallen, pero ahora tengo que sacar la probabilidad de que a lo sumo fallen 30 en el primer año. Yo ya saqué la probabilidad de que fallen los interruptores antes del primer año, pero ahora me tiene la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año. Y Claro, eso por es lo eso que, después lo calcula abajo de vuelta, con los 30. como hemos hecho en otros ejercicios anteriores, primero saco la probabilidad de que fallen y ahora tengo que sacar la probabilidad de que a lo sumo fallen 30 durante ese primer año. Cuando yo saqué la probabilidad durante ese primer año, saqué P, la P minúscula, esa que me daban siempre en la binomial. Tengo Ahí, y tengo un lote que es de 100 interruptores. claro, Y listo. ahora mi variable, ahora X, es la cantidad de interruptores que fallen en una muestra de 100, que acá le he puesto Y. Ahora mi variable cambia. En la primera parte, cuando calculé para la exponencial, que calculé la probabilidad de que fallen los interruptores en el primer año, esa P minúscula la calculé con una exponencial. Pero ahora tengo que calcular que dentro de ese primer año, a lo sumo 30 fallen de los 100 interruptores que tengo. Porque creo que el enunciado eso me lo dice. No me dice que son 100. Pero de un lote de 100 interruptores que tengo que calcular la probabilidad que a lo sumo 30 fallen. Entonces, ahora ya está modelada por una binomial. Y se acuerdan que en la binomial yo tenía P, que era la P pequeña que me la daba el enunciado, N, que era la muestra, y en este caso tenemos 100 interruptores, y X, que en este caso, como estoy en una binomial, es el número de interruptores que fallen. ¿Se acuerdan que en la binomial X era el número de éxitos, número de diagnosticados, número de lámparas que fallan? Bueno, acá es el número de interruptores que fallen. Estoy tratando, ahí me lo dice, mire, si 100 de estos interruptores, no lo había visto, se
instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 30 fallen durante el primer año? Entonces ahora mi nueva variable para calcularlo por binomial para los 30 éxitos es I, cantidad de interruptores que fallen en una muestra de 100. Entonces, X ahora se distribuye como una binomial, la variable. X, pero ahora X, bueno, mira, arriba dice I, tendría que decir I, porque ahora la variable cambió. Sería I se dice X, pero es I. Entonces, ahora se distribuye como una binomial con parámetros X, N que es 100 y P que es 0,3935. Entonces, la probabilidad de que a lo sumo de los 100 fallen 30 en el primer año es la probabilidad de que X sea menor o igual que 30. Y eso va a ser igual a P binom, X, N y P. Y eso me da 0,03343. Era un poquito más largo, tiene dos partes, como hemos visto en unos ejercicios anteriores que hicimos. Pero bueno, este ejercicio es así. Porque primero me pide que calcule la P minúscula, esa P que necesito. Y luego de los 100 interruptores que tengo, que calcule la probabilidad de que 30, a lo sumo 30, fallen en el primer año. Y me da 0,03343. Bueno, hoy vamos a llegar acá con la teoría. Falta muy poco. Faltan unas pocas distribuciones. Ya les voy a enviar bien eso de 1 sobre beta de los comandos, de los parámetros para resolver en R. Lo que podemos hacer, voy a dejar de proyectar la teoría y les voy a proyectar, podemos hacer los primeros ejercicios de la práctica.